Volvemos a retomar, bendito sea Dios. En esta hora volvemos a retomar el estudio que vamos a estar llevando a cabo. Esperemos que lo entiendan, que lo comprendan y que sea de beneficio para nuestras vidas. Así es. Como ya vimos, Efesios capítulo 1 versículo 3 al 6, ahora vamos a irnos a Romanos capítulo 8. Los tengo, gloria al Señor. Y dice en Romanos capítulo 8 versículo 29, dice la palabra de Dios así. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria al Señor. Así es, mis hermanos, entre muchos hermanos. O sea que Dios nos predestinó por algo, un propósito, algo especial que Él nos tiene, y luego somos conocidos de Él. La palabra de Dios siempre nos confronta y nos dice si nosotros como somos hijos de Dios o qué somos delante de Él. Pero si Él nos predestinó es por un propósito. El propósito es de que tú lleves la palabra, la estudies, la lleves, la prediques tal y como está escrita, no añadiéndola ni quitándole. Gloria al Señor. Así es que si Él nos predestinó, también Él tiene un plan para nosotros. No es que nos haya predestinado, sino que ese era el plan de Él. El plan, por eso, desde antemano, antes de la fundación del mundo, ya los tenía preparados. No sé qué está fallando. Bendito sea el Dios Altísimo. Aleluya. Bendito sea el Dios Altísimo. Espero estén. Algo está ahorita perturbando y espero que no sea, porque el estudio va a seguir adelante. Gloria al Señor. Así es, mis hermanos, el plan de Dios es que Dios el plan nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Nosotros anteriormente no éramos pueblo, gracias al Señor. Gracias al pueblo de Israel, que Él no lo aceptó como el Mesías, no lo aceptó realmente como el Mesías. Por eso, por el endurecimiento del pueblo de Él, nosotros alcanzamos la salvación. Veamos lo que dice Romanos 9, del 25 en adelante. Romanos 9, capítulo 25. Perdón, Romanos capítulo 9, versículo 25. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios en el 25, dice: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Fíjense las palabras: llamaré pueblo mío al que no era al pueblo gentil. Dice: y a la no amada, amada. O sea, a la iglesia no amada, ahora es la iglesia amada. Gloria al Señor, bendito sea el Dios Padre. Dice el versículo 26: y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Recuerden que en Juan capítulo 1 está hablando, dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Amén. Cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, nadie más, al único Jesucristo es el que trae la salvación.
es el que te da la salvación. Y somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Así es. Veamos lo que sigue diciendo, versículo 27. También Isaías clamó tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, también tan solo el remanente será salvo. Fíjense lo que está hablando aquí. También Isaías clamó tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo. ¿Sí? Si fuera los hijos, pero no son. Por eso a los gentiles, a Abraham fue el que le dijo: te haré padre de muchedumbre, padre de multitudes. Ajá. A través de Isaac, su hijo. Y recuerden que es Isaac, su hijo. Y le dijo, y también tenía a Ismael, porque era hijo de Agar, su criada o su sierva. Entonces, cuando eso pasa, nosotros queremos ayudar a Dios en una situación. Sara lo hizo. Pero lo que quiero, no quiero desviarme, lo que quiero que entiendan, que Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su único hijo. Pero si tenía dos, ¿cómo es que le dice su único hijo? Porque era el de la promesa. Y a través de Isaac viene la descendencia de los gentiles, y a través de esa somos nosotros. Somos nosotros un remanente, como las estrellas del mar, se lo dijo. Claro, así es que vamos siguiendo poco a poco. Ok, ahora dice el verso 28: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Ok, veamos algo. Capítulo 26, versículo 26 del que estamos leyendo ahorita, Romanos 9, dice: en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Qué significa eso? Veamos lo que le decía Isaías, a Oseas. Vámonos para atrás, a los que están escuchando, los que están viendo, gloria al Señor, y los que no, gloria al Señor, bendito. Hay que orar por cada uno de nosotros, todos, no solamente de uno, gloria a Dios. Así es, vamos, aleluya, ya se me escondió, no, gloria al Señor. Dice Oseas. Vamos a ver lo que dice Oseas, capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios así: y dijo Dios: ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Wow, aquí a los hijos de Israel, gloria al Señor. Y vemos, vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo. Nos sigue diciendo aquí el capítulo 20, capítulo 9 de Romanos, versículo 27. También Isaías clamó tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo. Veamos todo lo que dice Isaías. Y si nos vamos poquito, porque quiero llevarlos un poco rapidito, y espero poco a poco que vayan entendiendo más y más. Gloria al Señor. Lo que quiero es empezar de una manera que se vaya entendiendo mejor, de una manera llevármelos
versículo, capítulo a capítulo, gloria a Dios, y así es, gloria al Señor. Les dije que nos vamos a Isaías capítulo 10, no les dije, gloria al Señor, pero ya les dije, gloria al Señor, así dice, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Vamos a ver, ahorita quiero llevarme algo, a ver si, aleluya. Pues están, gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Ya están invitados, gloria al Señor. Así es, seguimos con la bendita palabra de Dios. Así nos vamos a Isaías capítulo 10 versículo 22, dice así la palabra de Dios. Vamos a ver el 21 y 22 para entender. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Gloria al Señor. Amén. Y veamos que siempre nosotros somos pueblo gentil, pueblo que un día no conocíamos de Dios, pero ahora conocemos a un Dios vivo, un Dios que transforma vidas. ¿Cuándo es que transforma la vida? Es cuando tú lo aceptas como tu Señor y Salvador. Y cuando lo aceptas como tu Señor y Salvador, no lo cambies. No lo cambies, porque Él es el único que te da la salvación. Y si tienes la salvación, eres salvo por gracia. Cuando lo aceptas, porque la palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y sí, cuando Él nos está dando ese amor, recuerden una cosa. Todos los que ustedes ya conocen, a lo mejor conocen mucho, conocen poco de la palabra, pero gloria a Dios, en términos nosotros no sabemos nada. Amén. Cada palabra que nosotros debemos entender en la palabra de Dios es porque debe de ser a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te lleve a toda verdad y a toda justicia, lo que dice la palabra de Dios. Veamos el capítulo de lo que estamos viendo de Romanos, capítulo 9, versículo 28. Dice así la palabra de Dios: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. ¿Cuál era esa palabra? Primero, ejecutará su palabra. 2, lo quiso en la cruz del Calvario. 3, justicia de Dios. 4, palabra terminada. ¿Qué era esa palabra terminada? Veamos una cosa que dice en Juan capítulo 19 versículo 30. Gloria al Señor. Y me gusta ese Juan, gloria a Dios, a mí, porque trae gran bendición para el pueblo gentil. Gloria al Señor, así dice la palabra de Dios. Lo vamos a ver en versículo 30, dice: y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ustedes recuerdan que dice lo leemos para que no entremos no entremos en disputas, sino solamente escuchando la palabra.
Gloria a Dios. Así, nos vamos al Salmo capítulo 22. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Salmo capítulo 22, si lo tienen, gloria al Señor. Aleluya. Yo sé que muchos a lo mejor me van a escuchar, otros gloria al Señor. Benditos. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron tú y nos libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca y menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Gloria al Señor. Veamos más adelante, dice así la palabra de Dios. Veamos desde el 31, dice: entonces los judíos, por cuanto era Juan capítulo 19, versículo 31, dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, puesto que aquel día era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrantaran las piedras y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados, quebrantaron las piernas al primero y asimismo al otro. Había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado en una lanza. Santo. ¿Dónde están esas escrituras que miraron al que traspasaron? Gloria al Señor. Vamos a verla. Veamos en Zacarías capítulo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Zacarías, vamos a ver el Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice 9 y 10, para que siempre nos vamos a ir un versículo atrás, 2, depende. Dice: y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y lloraron como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aleluya. Así es, mis hermanos. Veamos que la palabra es terminada. Recordemos una cosa. Primero, Dios nos bendijo. Gloria al Señor. Nos escogió. Nos predestinó. Qué gran bendición cuando Dios nos bendice, ¿verdad, mis hermanos? Muchos esperamos las bendiciones monetáneas, pero la primera bendición que Dios nos da día a día es cuando abrimos los ojos. Cuando abrimos los ojos, cuando sientes que respiras, gloria a Dios. Cuando sientes que mueven las manos. Cuando te levantas y caminas, cuando sientes que tienes un trabajo. Gloria a Dios. Y muchos de nosotros no le damos la gloria a Dios, no le damos las gracias por otro bello día, otro hermoso día. Sí, mis hermanos, no le damos esa alabanza al Señor,
porque nosotros realmente somos malagradecidos. Malagradecidos, ponte malagradecidos porque realmente lo tenemos todo. Hay personas que no tienen brazos, manos, no miran, no tienen piernas, no pueden hablar, no pueden oír. Y sin embargo, nosotros lo tenemos todo. Y sin embargo, nos hacemos del que no oímos nada. Porque la palabra de Dios nos está diciendo: arrepentidos y convertidos. Wow, nosotros podemos arrepentirnos, pero seguimos en lo mismo. No tratamos de convertirnos, o no queremos. ¿Y cómo te vas a convertir? Te arrepientes, pero no te conviertes. O sea, no hay algo. O sea, todo es complemento, tanto el arrepentimiento y la conversión. Cuando te conviertes, es algo que de parte de Dios que ya ha sido sembrado en tu corazón, en tu vida. Pero veamos por qué Dios nos escogió. Ya nos bendijo, ahora nos escogió. O dime una cosa, okay. ¿Por qué nosotros somos escogidos? ¿Por qué no escogió a los buenos? ¿Por qué no escogió a los mejores? ¿Por qué no escogió a aquellos que en realidad, entre comillas, hacen buenas obras? Nos dice la palabra de Dios, dice que Él vino, ¿a cuál? Dice que no vino por los sanos, sino por los pecadores, para llevar. Bendito sea el Dios Padre. Ahora veamos por qué Dios no ha desechado a su pueblo, mis hermanos. No lo ha desechado. ¿Y por qué no lo ha desechado? Porque es su pueblo. Es el pueblo de Dios, Jerusalén, Israel. Ese pueblo escogido de Dios. Nosotros fuimos bendecidos, escogidos y predestinados. O sea, Dios tiene el plan perfecto para nosotros. ¿Cuál es ese plan? Espera en Dios. Moisés esperó muchos años después de haber tenido todo lo mejor en Egipto. Abraham esperó varios años para la promesa de su hijo. Ana era estéril también. Ella tuvo que rogar a Dios y Dios le concedió a Samuel. ¿Y qué pasó? Le sirvió al Señor. Entonces, cada uno de nosotros, ¿qué estamos haciendo después de que Dios nos escoge y todavía no somos? No estamos tratando de hacer la bendición de Dios. Veamos, mis hermanos, Romanos 11, para que veamos algo precioso. Romanos 11, capítulo 2, perdón, Romanos capítulo 11, versículo, gloria al Señor. Así es, algo está sucediendo, quiere cortarse, pero gloria al Señor, aquí lo mantenemos. Dice así en 11, 2 y 3, dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Fíjese, desde antes a su pueblo Israel no lo ha desechado. A él desde antes lo conoció. Dice: ¿o no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios
contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Fíjense, yo solo he quedado y procuran matarme. Realmente él no quedó solo. Sigamos leyendo la escritura, porque así él se sentía que estaba solo después de que hizo muchas proezas, la obediencia a Dios. Dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, o sea, tú y yo. Somos salvos por gracia, somos escogidos por su gracia. Aleluya, bendito sea Dios. Y veamos qué dice el versículo 5. Dice, así también aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Somos salvos por gracia, no por obras. La fe viene por el oír para la palabra de Dios. Entonces, cuando tú tienes fe, haces obras. No haces obras para recibir la fe. No, que yo ya hice esto ya. Ya hice obras, no. La primera obra del día, no, tampoco. Haces obras por la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Dios Padre. Elías no estaba solo. Recordemos qué es lo que dice aquí la escritura. A ver, vamos para seguir estudiando un poquito. Voy a terminar y después voy a darles unos versículos para que quieran anotar, estudiarlos, porque esta es una enseñanza que ustedes mismos pueden seguir más adelante. Cuando Dios es fiel, no hay nadie que pueda hacer lo contrario. Pero si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Amén. Veamos una cosa. Primera Reyes. Vámonos a Primera Reyes. Gloria al Señor. Lo vemos. Primera Reyes. Gloria al Señor. Primera Reyes capítulo 19. Gloria al que vive. Amén. Gloria al Señor. Santo es su nombre. 19, 10 y del 10 al 21. Vamos a verlo. Primera Reyes, capítulo 19, versículo 10 al 14, pero vamos a llegar hasta el 21. Así dice. Dice, él respondió, o sea, veo, pues siempre los voy a al Señor. Sí se fija que, oh, gloria a su nombre, bendito sea Dios. Dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Amén. Y dice, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? 14 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Vuelve a repetirlo. Dice 15, y dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, porque el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael
por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safar, Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asiel, Jehú lo matará, y el que escapare de espada de Ehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasaban Elías por delante de él, 8 echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Si han esa palabrita, como que no sé si la han escuchado, cuando Jesús se la dijo a María: mujer, ¿qué tienes contra mí? Hay una escritura que dice: ¿y qué te he hecho yo? Así dice, y luego dice el 21 para terminar en este versículo. Dice: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado, o sea, Eliseo fue lo que hizo, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Gloria a Dios. Recordemos, wow, ustedes recuerdan cuando Jesús fue y curó a la suegra de Pedro. Dice que la curó, se levantó, y la mujer perdón, la suegra de Pedro le servía. Gloria a Dios. Nosotros, ¿qué necesitamos para servir al Señor? Nosotros necesitamos seguirle. Seguir sus pasos. Gloria al Señor. Veamos, vamos a regresarnos a Primera Reyes capítulo 12. Gloria al Señor. Primera Reyes capítulo 12, versículo, nos vamos a ir al versículo 28 al 33. Dice así la palabra: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bástate, habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Dice: sacrificó pues, el 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes en el que había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Miren qué tremendo. O sea, después de un pueblo escogido por Dios, más adelante vino Jesús para entregar su vida, y aún así
No lo aceptan como su único Señor y Salvador. Siguen tras ídolos, tras imágenes. Bendito sea Dios. Ajá. No, porque si ustedes entendieran el propósito de Dios para sus vidas, dejarían de adorar. Te voy a explicar algo. Ok. Muchos dicen que un billete trae una imagen. Si no vemos esa imagen, ¿por qué la traemos si no hay imágenes? Ok. Ponte a pensar que en el Antiguo Testamento hacían cambios. No había dinero. Ajá, no había cambios entre harina por frijol, por muchas cosas. Había intercambios. Ahora ese billete va a llegar su tiempo que no tiene valor, pero es un intercambio. Ese billete no es nada, qué malo, no es nada. O sea, realmente lo necesitamos porque debemos de cambiar ese pedazo de papel, ya sea por frijol, por eso. Ajá, pero al final simplemente es un intercambio que estamos haciendo. ¿Es dinero? Sí es dinero. ¿Se va a acabar el dinero? Claro que se va a acabar. Si se acabó en el tiempo, el tiempo de de José, ¿por qué no se va a acabar en ese tiempo? Sí, la palabra de Dios se va a cumplir. Va a llegar el tiempo en que está diciendo que va a vender 2 libras de trigo por un denario. Y saben que es el sueldo de un día. Gloria a Dios. Es el trigo donde se meneaban los denarios. Es en Roma. Gloria a Dios. Así es. Vamos a ver. Quiero terminar con esto. Y a los hijos de los profetas, eso lo podemos ver más adelante, pero los hijos de los profetas sabían que Elías iba a ser levantado. Pero ¿por qué Elías fue levantado? Muchos estamos pensando que fue levantado en un carro de fuego. Si leemos las escrituras muy poderosas, ¿por qué Elías fue levantado? ¿Por qué Elías fue levantado? Había terminado su carrera, o ya cuando dice terminaron la buena batalla, como Pablo, ya acabado. Entonces veamos el propósito de Dios que tiene nuestras vidas, y quiero que anoten estos versículos. Se los voy a dar. Esto lo que los hijos de Israel sabían, que le decían a Elías, a Eliseo, que él sabía que ellos sabían que Dios se lo iba a llevar. Pero ¿cómo es que los hijos de los profetas realmente? Porque si eran profetas de Dios, porque dice Dios no hace nada sin revelarse a los profetas. Amós 3:7. Así es. Veamos, les voy a dar versículos. Apunten si quieren apuntarlos y llevarlos al propósito. Dice Salmo 139, versículo 1 al 16. Mediten el 1 al 16, pero mediten 13 al 16, mediten 1 al 3 y mediten 5 al 12. Y veamos, aquí termino completamente. Anoten también Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39, y Romanos 8:32 lo vamos a leer y terminamos. Gloria al Señor. Veamos lo que nos está diciendo en Romanos 8:32. Dice así la palabra: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros,
¿quién contra nosotros? Versículo 31 y el versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, porque no nos dará también con él todas las cosas. O sea, ¿qué son todas las cosas para cada uno de nosotros? Todas las cosas es todas las cosas. La vida, un trabajo, alimento, porque vamos a ver que tienes mucho dinero, pero no hay comida. ¿De qué te sirve ese dinero si no hay alimento? ¿Va a acabar? Sí, va a acabar. ¿Cuándo? Un día. Porque va a venir el tiempo que Cristo viene por su iglesia, será levantada. Si estás en el libro de la vida, va a llegar el tiempo de que Dios nos va a llamar a cuentas. ¿Dónde vas a estar tú en ese momento? ¿Dónde vas a estar? Tu familia. Yo te digo y te pregunto, ¿ya tienes a Jesucristo como Señor y Salvador en tu corazón? Como el único. Agradece a Dios que tienes vida. Tienes voz para hablar y proclamar que lo aceptas como tu único Señor y Salvador. Nada más Él. Recuerden cada uno de vosotros que Dios tiene la última palabra de tu aliento de vida. Dice que de Él da la vida y Él la quita. Pero recordemos una cosa, que somos predestinados. El propósito de Dios, tú no lo sabes, pero ya el momento que se va a ir acomodando y el propósito de Dios es que tú le sirvas. ¿De qué modo? No lo sabemos. El propósito de Dios es de que tú lo ames, tú lo adores, no adores otras cosas que no es Dios. Puedes tener un carro. Recuerda el carro cuánto te dura si lo compras nuevo. El carro si lo compras nuevo te puede durar 20 años, 30 años. Pero la vida eterna, ¿cuánto tiempo te dura? Es eterna. Compras camisas nuevas, no digo, esta es una playera, pero digo, compras camisas nuevas, qué sé yo, muchas cosas, ropa, zapatos, todo. ¿Cuánto te dura? Pero la salvación, ¿cuánto te dura? Si es eterno. Amén. Pues los dejo, vamos a orar, bendito, y espero que se vayan conectando poco a poco, cada vez mejor. Voy a tratar de estar más seguido, más continuo con ustedes, porque Dios es el que tiene la última palabra. Cuando yo debo de callar cuando Él quiere que calle. Gloria al Señor. Y vamos a dar gracias, y aquellos que en esta hora quieran aceptar al Señor como su único Señor y Salvador, hagan esta oración en sus corazones, recíbanlo de todo corazón, no nomás por recibirlo. Recuerden, el corazón, ábreselo, porque la palabra de Dios es eficaz. Amén. Así es. En esta hora haz esta oración si no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, en esta hora, Señor. Oh Señor, te acepto como Señor y como mi Señor, mi único Señor y Salvador, Señor.
Yo sé que he pecado contra ti, me arrepiento, Señor. Me arrepiento de todo corazón, Señor, y anhelo, Señor, que escriba, Señor, mi nombre en el libro de la vida, Señor. Oh, Señor, te pido en el nombre de Jesús, perdona mis pecados, Señor. He fallado contra ti, Señor, he fallado contra el cielo, Señor. Oh, Padre Santo, ayúdame, Señor, a que mis errores sean día, oh, Señor, vayan terminando, poderoso Dios. Asimismo, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Dios les bendiga.